mujer panes amasa, mezclan sus manos harina y agua, ya que la masa no ha de ser dura, echa un poquito de levadura. Después de haberlo mezclado todo, hace los panes, deja en reposo, sin hacer ruido, sin alboroto, van fermentando muy silenciosos. Al otro día, blandos, redondos, panes muy blancos entran al horno, salen dorados, qué sabrosos, sin levadura, duros y sosos. Como el fermento tan silencioso hace la iglesia del mismo modo, va predicando al mundo todo, también a ciegos, también a sordos. Los corazones más rencorosos se van haciendo blandos, dichosos. Levadura y semilla. 16 domingo del tiempo ordinario. Buenos días a Dios este domingo feliz, en el que realmente la reflexión a mí se me hace muy buena. Espero que a ti también. Buen día te da Dios y gracias por permitirme entrar a tu vida. Pues nos sigue hablando San Mateo en todo este siglo A. Y hoy, como siempre, nos dice San Mateo, dirijo mi catequesis a mi comunidad, cuando yo escribí del siglo I, pero también a ti de este siglo XXI. Y después de los primeros años y de 2000 y tantos años, los cristianos se han relajado un poco y a veces hoy mucho, y ya no toman muy en serio los compromisos de su bautismo. ¿Qué hacer entonces? Siento la necesidad de sacudir sus conciencias, de llamar su atención sobre la seriedad de la vida. Y hoy les hablo precisamente sobre lo que Jesús dijo un día, sobre dos parábolas. Un granito de mostaza casi invisible da origen a un arbusto capaz de llegar a los 4 metros de altura. Y también hoy les hablaré de cómo un pocos gramos de levadura hacen fermentar 50 kilos de harina. El contraste es enorme. Bueno, pues aquí está el Evangelio de San Mateo. Tú lee todo. Yo solamente voy a detenerme sobre lo rojo. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es más pequeña que las demás semillas, pero cuando crece es más alta que otras hortalizas. Se hace un árbol, vienen los pájaros y anidan en sus ramas. Y luego les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la tomó, la mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo fermente. Pues un día Jesús, platicando con sus discípulos, como siempre, temas interesantes, les dicen sus discípulos: oye, maestro, tu predicación suscitó una gran expectativa en la gente y en nosotros, tus discípulos sobre todo. Todos creíamos que estábamos ya asistiendo al esplendor de tu reinado. Pero ya muchos se han desilusionado y te han dado la espalda descontentos. ¿Por qué? Pues no ven nada del esplendor del Mesías tal como ellos y nosotros no lo imaginábamos. Ven que no hay nada glorioso en tu persona y en tu actuación. Al contrario, no te metes en política, ni civil ni religiosa, y actúas con tanta sencillez, casi en el anonimato. Y vas a las aldeas pequeñas y ciudades de la región pobre de Galilea en lugar de estar en la capital y en las grandes ciudades. Maestro, ya van varias veces también que nos hablas de tu reino, del reino de los cielos. ¿Qué es eso? Bien, trataré de explicarme con 3 ejemplos: el trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura.
El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la toma, la mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. De la misma manera que la levadura comunica su fuerza a la masa de la harina, así ustedes transformarán el mundo entero. Hoy nada más les voy a hablar sobre 2 ejemplos, la semilla de mostaza, pero me detendré sobre todo en la levadura. Bueno, pues un poquito les voy a hablar sobre el grano de mostaza. Con esta parábola del reino de Dios, comparándola con el grano de mostaza, que es pequeñísima, pero puede llegar a medir 2 o 3 metros de altura y se cuenta entre las mayores hortalizas. Ustedes la conocen. Y ustedes seguro están pensando también en la grandeza del reino de Dios, como el triunfo sobre los enemigos de Israel, el restablecimiento de la monarquía de David. Y están sorprendidos al oír que yo digo que el reino de Dios es como esa pequeña semilla y no como la imagen de un árbol frondoso, como decía el profeta Ezequiel. Y esta semilla plantada, pues sí, es una realidad incipiente, apenas perceptible. Su presencia está como escondida, es pobre, parcial e imperfecta, pero entre el presente y el futuro último de esta planta hay una continuidad fundamental que no va para atrás, crece. Pues en la pequeña semilla de mostaza está contenida la grandeza del arbusto. Bueno, pues ya nosotros podríamos hacer la primera comparación y aplicación. La pequeña semilla hace pensar en Cristo, un grano caído en la tierra. En él se cumple plenamente el designio de Dios y su modo de ser y de actuar, pues un Dios que se abaja hasta aparecer en la pequeñez de nuestra carne, en la indefensión del niño nacido en Belén. Ahora, si tú quieres también, como los discípulos de todos los tiempos, comprender el misterio de un Mesías pobre y humilde y de su reino que viene de su misma debilidad, has de cambiar de mentalidad. Sí, has de cambiar de mentalidad. Y debes entrar por caminos de Dios, por la lógica de su reino, según la cual el mayor es quien se ha hecho el más pequeño de todos. Bueno, pues ya te hablé de esa semilla así brevemente. Hoy voy a la levadura. La levadura tiene varios fenómenos. Vamos al primero, la fermentación. Esta levadura está compuesta por hongos microscópicos que se encargan de realizar la descomposición de distintos alimentos como azúcares o carbohidratos a través del proceso de fermentación para obtener diversas sustancias y nutrientes importantes para el cuerpo. El uso más común de la levadura, ya sabes, es para la elaboración de pan. Hay varios tipos de levadura. Vamos a hablar de la levadura fresca. La levadura fresca en bloque o prensada debe conservarse siempre en refrigeración porque tiene una consistencia un poco húmeda. Y antes de aplicar a la masa, la levadura fresca debe diluirse en agua tibia. La levadura diluida se añade a la masa y se mezclan hasta obtener una mezcla homogénea. Se deja reposar para que la levadura actúe. Después se mete la masa en el horno. Con la levadura fresca, el pan adquiere un toque de sabor especial. Bueno, también hay levadura seca. La levadura seca o de panadería es la más utilizada entre los tipos de levadura para hacer pan con menos sabor. Se pone menos cantidad que la fresca, aguanta más
y su fecha de caducidad es más duradera. 1 gramo de levadura seca equivale a 3 gramos de levadura fresca. La levadura seca se puede incorporar directamente a la masa sin necesidad de dejarla reposar con anterioridad. Pero no tiene sabor. Bueno, pues también vamos a la gasificación. La gasificación está presente en la levadura química. A diferencia de la fermentación, en la gasificación lo que se inyecta a la masa para que crezca es aire. Gracias a la levadura la masa también puede subir o inflarse más bien. Para que esto pueda ocurrir es indispensable que la masa, una vez añadida la levadura, sí se deje reposar. Y con este proceso que sigue la levadura, se elabora el pan comercial. Bueno, dice Jesús, ustedes serán como la levadura. ¿Pero qué podemos hacer nosotros si solo somos 12, Señor? 12 puestos en todo el mundo. No pongan tantos peros. Su poder resplandecerá frente a las multitudes, se los aseguro, si creen que yo soy quien da la fuerza a la levadura. Y aunque crean o digan que son pocos, el poder de mi mensaje es grande. 12 hombres revolucionarán la tierra entera. 12 hombres son suficientes para hacer la levadura de miles de mundos. Y cuando la masa ya haya fermentado, ella misma a su vez se convertirá en levadura para el resto. Y ahora lo que les voy a decir no lo podrán comprender en este momento, lo comprenderán en el tiempo oportuno. Para mantener vivo el ardor misionero, ser levadura, hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él vendrá en ayuda de su debilidad. Esta confianza en lo invisible me produce cierto vértigo, maestro. Es como sumergirme en un mar donde no sé qué voy a encontrar. Esa confianza generosa tienen que alimentarla y para eso necesitarán invocar constantemente al Espíritu. Él puede sanar todo lo que los debilitará en el empeño misionero. Y luego oyendo ya al Papa San Juan Pablo II, ¿qué nos dice él un día? El hombre no es un testigo inerte del ingreso de Dios en la historia. Jesús nos invita a todos a buscar activamente el reino de Dios y su justicia y a considerar esta búsqueda como nuestra preocupación principal. Así pues, la persona humana está llamada a cooperar con sus manos, su mente y su corazón al establecimiento del reino de Dios en el mundo. Esto es verdad de manera especial con respecto a los que están llamados al apostolado y que son, como dice San Pablo, cooperadores del reino de Dios. Creámosle al Evangelio que dice que el reino de Dios ya está presente en el mundo y está desarrollándose aquí y allá de diversas maneras, como la semilla pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol, como el puñado de levadura que fermenta una gran masa. La resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo. Y aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia. No nos quedaremos al margen de esa marcha de la esperanza viva. No nos quedemos al margen. Como no siempre ves esos brotes y la masa hincharse, necesitas convencerte de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos. La fecundidad de tu amor es muchas veces invisible. No la puedes retener. No la puedes contabilizar.
Tú sabes bien que tu vida dará frutos, pero no pretendas saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Ten la seguridad que no se pierde ninguno de tus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de tus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso, ninguna dolorosa paciencia. Sigue actuando. Todo lo que hagas por amor da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. A veces te parece que tu tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial. No es tampoco una organización humanitaria. No es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a tu propaganda. Es algo mucho más profundo que escapa a toda medida. Y vuelve a hablar Jesús. Evidentemente, en mis parábolas hablo de mi propia actividad. El reino que anuncio se está haciendo presente con los signos que realizo para sanar los corazones afligidos ya desde ahora. Y la estoy realizando no con movilización de ejércitos y el derrocamiento de los romanos. ¿Se han dado cuenta? Sí, es una realidad que no ha desplegado aún toda su potencialidad y riqueza, ¿verdad? Entonces, este comienzo nada grandioso tendrá un desarrollo inesperado, creo yo. Entonces, todo esto nos está diciendo, Maestro, para que confiemos en ti plenamente y que también creamos, que cambiemos de mentalidad, de todas esas ideas que tenemos sobre el reino de Dios de Israel. El señorío de Dios ha comenzado realmente conmigo y estamos viviendo ya los tiempos mesiánicos. Jesús realiza su actividad en lo escondido, sin el esplendor triunfal que se esperaba del Mesías. Sin embargo, en él despunta el germen de la realeza de Dios y del nacimiento de una nueva humanidad liberada. Dios se pierde, se oculta, se mezcla hasta cargar con la debilidad y el pecado en su Hijo entregado. Cristo se ha hecho para nosotros levadura, cordero que carga el mal de este mundo. Tu vida es como esa huerta en la que tienes muchos asuntos importantes que atender. Pero es allí, en medio de los asuntos importantes, en donde has de sembrar la semilla del reino. Y no en una maceta aparte, no, ahí donde estás. Tu alma no solo tiene necesidades materiales, sino que también necesita ser espacio para cobijar a los pájaros del cielo, como dice la parábola, para cultivar la sensibilidad, el arte, el amor, la gratuidad, en definitiva, como esos pájaros del cielo. Tu vida es como esa poca de levadura que la mujer pone en la masa, con gran cantidad de harina, y la fermenta toda. Es cierto que hará falta el calor del horno para obtener el pan. Pero sin esa fermentación que produce la levadura, no conseguirás pan. Esta imagen te recuerda que muchas veces son los pequeños gestos los que pueden cambiar las cosas y hacer que la harina se convierta en un pan listo para ser horneado. Seguramente tú eres una de esas personas que se desenvuelven en la vida cotidiana como esa levadura que fermenta la vida familiar, el trabajo, el grupo o la sociedad. Y quizá a veces te desanimas porque esa masa no se cambia al ritmo que quisieras.
pero lo que es fermentado no tiene marcha atrás. Nada más es cuestión de tiempo y tendrás un rico pan horneado. ¿Qué tal, Te he hablado y me he detenido más en la levadura. ¿Por qué? Porque no es igual ser levadura fresca que seca que química. La levadura debe estar conservada como en el refrigerador e ir sacando, como dice el Señor, lo nuevo, como papá saca de los recuerdos. Y luego, no es igual porque la levadura tiene que ser nuestra levadura nosotros frescos, porque le damos un sabor especial al mundo. No se lo damos o somos insípidos como el pan comercial. La levadura pues es esencial. Me he detenido en eso y te he explicado un poquito más. Pues ánimo, no te desanimes si no ves, como dice la revelación del Papa San Juan Pablo II, si no crece o si no la masa y la semilla tan rápido como tú quisieras. Pero la fuerza de Dios sigue actuando y seguirá actuando hasta el fin de los tiempos. Pues que Dios te bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues seamos levadura tú y yo. El mundo nos necesita.